Bueno, capítulo 1 en Cuba, como les comenté en los titulares, y tiene que ver con las angustias que se viven, por ejemplo, con la falta de agua, como se reporta aquí. En La Habana, el agua potable no circula estos días por las tuberías, sino por la carretera. Entre 100.000 y 200.000 habitantes de la capital cubana, el 10% de la población, no tiene agua corriente desde finales de la semana pasada, según las autoridades locales. El agua les llega en camión cisterna. La sequía es una de las causas, pero no la más importante. La infraestructura de suministro está envejecida y falta de mantenimiento. Hay fugas en las tuberías y faltan motores de bombeo para alimentar el sistema. Llega el momento que ya, porque cuando no se repara, ni hace nada, ni se cambia, a los años ya, como las personas mayores, que son muy sanas hasta un día, que se enferman. Responsables del Partido Comunista aseguran que se van a instalar 23 nuevos motores, pero advierten que no habrá una solución rápida al problema. Tenemos que hacer hasta lo último, hasta lo posible, para que a la gente le llegue el agua. Para monitorear quién es el que está más afectado, que le llegue el agua. Y eso lo da el terreno, el estar en la calle. Y es que en la calle es donde está el peligro para el régimen cubano. La falta de agua potable no es más que una gota más en el descontento de los cubanos, como muestran estas imágenes de los últimos días publicadas en redes sociales. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! En los últimos años fueron los apagones eléctricos los que provocaban fallos en el suministro de agua, por la falta de bombeo. El gobierno de Cuba decía estar mejor preparado este año, pero parece que no es así. El agua potable tendrá que seguir circulando por la carretera durante un tiempo para muchos cubanos. Viéndose, como les comenté hace unos instantes, también a muchos se les fue la electricidad. Siempre hay una explicación. El asunto es que hay una cantidad inmensa de gente en Cuba sin agua y sin electricidad en estos momentos. Me voy a La Habana, le digo bienvenida a nuestra colega Yania Suárez. Muchísimo gusto, gracias por acompañarme. Hola Pedro, ¿cómo andas? Gracias por tenerme. No, al contrario, un gusto y lamento las circunstancias. ¿Tienes agua? ¿Tienes electricidad? ¿Eres de las afortunadas? Sí, sí, por suerte sí. O sea, yo vivo en un barrio que no es tan malo, o sea, donde viven los pinchos, como decimos aquí, los jefes y los hijos de los jefes. Y entonces aquí no hay tanta carencia de agua, de electricidad y otras cosas. Ya llega un momento en que lo que sorprende es que no haya más gente protestando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me imagino que el agotamiento de lidiar con las carencias de cada día complica más las cosas. Sí, claro, el agotamiento y la represión. La represión. Las últimas protestas significativas fueron en Caimanera, donde las personas salieron simplemente a hablar, porque ahí sí, vaya, no se hizo nada, no se tiró una piedra, no se... hablar, y hay 6 detenidos. O sea que la represión también previene a la gente de protestar en la calle. Cuando hablamos de lo que está pasando con el agua, se habla de cientos de miles de afectados, pero lo que más impresiona, y sobre todo en esta época de tanto calor, es que no hay una solución inmediata a la vista. Ese es el problema. O sea, es un problema de roturas de años, que no se da mantenimiento a esas bombas, en la capital sobre todo, y nada, lo que queda es reemplazarlas. El régimen dice que sí, que mandó a buscar 27, pero van a llegar en agosto. O sea que las personas, hoy 200.000 personas en La Habana, que no les está llegando bien el agua, y algunas que no están llegando nada, van a estar hasta agosto, todo julio sin agua, o con poca agua. O sea... No, y además es horrible. Que lleguen esas piezas en agosto no significa que al otro día está todo instalado. Me imagino que les llevará un tiempo también poner que eso pueda ya estar en funcionamiento. Y con la electricidad, en estas últimas horas se reportan en varios lugares de la isla que dejaron de funcionar termoeléctricas, y eso afecta a una gran cantidad. Eso no toca a La Habana, ¿verdad? La Habana tiene la suerte de que la manejan como una isla dentro de la isla, en lo que pueden. Sí, ellos tratan... Claro, discúlpame. Ellos tratan de afectar lo menos posible a La Habana, es verdad. Pero entre las termoeléctricas que están rotas es la de Santa Cruz, que se rompió hoy mismo, y esa sí afecta a La Habana. O sea que puede haber apagones en La Habana perfectamente bien.
O sea que con toda tranquilidad es realista pensar que esta noche haya gente que no tiene agua ni electricidad, aún viviendo en la capital. Sí, señor, es terrible. Con respecto a lo del agua, déjame contarte algo brevemente, que estuve hablando por casualidad con un vecino que tiene a la esposa en el Fanguito. El Fanguito es uno de los barrios más pobres de La Habana, donde no tienen agua hace 20 días. Le pregunté si las pipas llegaban ingenuamente, me dice, ¿pipas para qué? ¿Dónde la van a echar? Esa gente no tiene cisterna. O sea, ni siquiera tienen cisterna para almacenar el agua, ¿no? Y hace 20 días que no tienen agua. Qué tristeza. O sea que si llega el camión, de todas formas, lo más que tendrán serán cubos para llenar de agua. Exacto. Qué cosa más impresionante. También me decía un compañero de trabajo aquí que se reportan nuevas carencias de medicamentos de los llamados básicos. Sí, como no, pero eso es normal. O sea, hace muchos años desde la pandemia que están faltando los medicamentos de una manera dramática. Otro día un amigo artista hizo un post sobre la carencia de un medicamento, no recuerdo el nombre, para los problemas psiquiátricos, que dice que él conoce gente que está mal, sencillamente, y no tienen que tomar. O sea que... Qué desastre. Sí. No, yo sé de las carencias de lo, vamos a decir, de la carencia crónica esa que lleva, como dices tú, años, pero me decían que en estos últimos días algunos medicamentos básicamente habían desaparecido. Sí, o sea, yo no puedo notar mucho la diferencia porque es que hace rato que no hay medicamentos muy importantes. Desde la pandemia faltan medicamentos muy importantes. Así que hay gente que si no se los envían sus familiares o amigos desde Estados Unidos o desde otro lugar, no pueden tomar lo que necesitan para estar sanos. Eso o comprarlo, que es como estamos resolviendo en Cuba, en el mercado negro. El mercado negro ahora mismo es quien está abasteciendo a los cubanos de medicamentos. Las personas que viajan a otros países a comprar medicamentos baratos allá y las traen aquí y las venden. Y te iba a decir, me temo que a precios muy superiores a los que se veían en otras épocas. Sí, cómo no. O sea, un blister de 10 pastillas te puede costar 350, 500 pesos. O sea, sí, está muy, muy caro. Qué tristeza. Mil gracias por... Pero bueno, en Telegram, sí. No, los grupos, en las redes sociales, en Telegram uno se asoma y aparecen. O sea, están los medicamentos, lo que es muy caro. Qué alucinante, lo lamento tanto. Mil gracias por acompañarme, Yania. Bueno, gracias a usted. Un placer. Nuestra colega Yania Suárez desde la capital cubana en el marco de, como les decía, lo que abunda en Cuba es la escasez y por supuesto también la desesperación. Y la combinación esa de tengo que hacer cola para ver qué encuentro, si encuentro algo, y al mismo tiempo también qué conseguiremos para comer, y al mismo tiempo, y lo que aportaba Yania que tiene toda razón, a unos poquitos días de otro aniversario del 11 de julio, mucha gente pensando, debo aguantar porque si no me pueden meter 10, 15 años preso, como le ocurrió a mucha gente. Vamos a un paréntesis. Primero de esta jornada vamos a dar una vuelta por una novedad de la economía que ha dejado helados a muchos economistas. Pronosticaron cierto número para la creación de empleos en junio y se llevaron una sorpresota. Les cuento al volver.